Evidentemente, cuando hay un traspaso como el de Marc, que es el traspaso del lateral más caro de la historia del fútbol y demás, evidentemente hay muchos factores donde entran en juego y no es una negociación de hoy para mañana. Mira, yo sin entrar en nombres, en comparaciones y demás, cuando empecé en este mundo me daba reparo decir que era agente, porque al final sí que es cierto que este sector creo que se ha profesionalizado en los últimos años, pero antes, cuando yo empezaba, pues tenía la concepción de la gente, el típico entrajado con 2 teléfonos, gafas de sol, que iba a los campos, un mercadero puro y duro de él. La temporada que empieza la Eurocopa, los 7 primeros partidos de Liga no juegan nada. De hecho, el último día de mercado se dice que no, una oferta del United para irse cedido allí porque habían una cesión, pero habían ciertas condicionantes que no gustaban. Hola, ¿qué tal? Esta vez estamos con Alex Piqué, representante y agente futbolístico, agente FIFA. Creo que va a ser una conversación bastante nutritiva y creo que yo personalmente la voy a disfrutar bastante por mi gusto hacia el fútbol. Quería que tú te empezaras presentando, diciendo quién eres, cómo llegaste y todo lo referente a ti. Muy bien, en primer lugar agradecido por la llamada, por dejarme estar aquí, explicar mis experiencias, mis inicios y un poco cómo enfoco yo el mundo de la representación. Yo al final soy un chico que desde pequeño apasionado del fútbol, que al final sueña con dedicarse al mundo del fútbol, pero sí que es cierto que cuando veo que ya tengo una edad y que jugando al fútbol o como futbolista no voy a llegar más que jugando al equipo de mi pueblo, pues me decido enfocar mi carrera en los estudios para en el día de mañana pues terminar en el mundo del fútbol de alguna manera, ya sea en algún club, representando a chicos, y entonces es cuando enfoco mis estudios a formarme, y a partir de allí pues bueno, estudio Derecho, que creo que es una carrera que me puede servir para tener una base legal y poder dedicarme a este mundo. Entonces, a medida que pasen los años que estoy estudiando la carrera, pues me empiezo a interesar por el mundo de la representación, por el hecho también de poder ayudar a personas pues, a conseguir sus objetivos. Claro. Entonces, mis primeros pasos en este mundo es por los estudios, y una vez con los estudios pues intento introducirme en el mundo, porque al final vengo de que no soy exjugador, no tengo ningún familiar que se ha dedicado en el mundo del fútbol, entonces tengo que empezar por abajo, y creo que si estoy formado eso me va a ayudar pues a ir avanzando pasos en este mundo que es bastante complicado. Claro, me imagino que bueno, es un mundo pues, lleno de personas de todo tipo, un mundo lleno de experiencias de todo tipo que muchas veces ni nos imaginamos. Uh-huh. Pero me gustaría empezar por el inicio. Estudiaste Derecho, después hiciste un máster en Gestión Deportiva, ¿verdad? Eso es. Después, ¿cómo te vas introduciendo al mundo del fútbol? O sea, una vez sales de tu máster, ¿cómo es el inicio en el mundo laboral? Vale, yo allí ya empiezo, una vez tengo los estudios, empiezo a enfocar cómo podría empezar en este mundo. Al final tampoco tenía muchos contactos y empiezo a ir a ver partidos por mi cuenta, Ciudad Deportiva del Español, del Barça, del Adam, de Cornellà, canteras de aquí, de Barcelona, también Tarragona, y al final vivo en Barcelona, pero soy de Cambrils, de la zona de Tarragona, y allí también hay bastante fútbol base de nivel. Entonces me empiezo a mover por allí y empiezo a conocer gente. Y sobre todo lo que hago es identificar un poco qué agencias hay de representación fuertes en Barcelona, para saber si puedo tener acceso o no a colaborar con ellos. Entonces se da la opción de que pueda colaborar con una agencia, y me incorporo con ellos, gracias a que también había estado viendo muchos partidos, ya tenía un poco de base de las categorías inferiores de aquí de Cataluña. Entonces empiezo en esa empresa un poco haciendo de todo, desde los cafés a hacer presentaciones de marketing, a visionado de partidos, a estar en el fin de semana trabajando viendo partidos. Al final pues es un trabajo 24/7, los 7 días de la semana,
que también me sirven a mí pues para introducirme poco a poco en lo que era en ese momento mi primer paso en el fútbol base, que es donde tenía que empezar. Al final, cuando no vienes del background de ser jugador o de estar metido en este mundo, pues tú no puedes pretender representar a Leo Messi, claro, o algún jugador profesional. Entonces, claro, tienes que empezar por abajo. Claro. Bueno, entonces has ido subiendo y dado el momento decides, bueno, voy a ser agente de jugadores y para ello hay un trámite que es la licencia FIFA, ¿cierto? ¿Cómo es empezar este trámite? Y cómo, o sea, si tienes que presentar algunas pruebas, quiero que me expliques todo el proceso para los que estés interesados. Al final, yo empecé en este mundo ahora 16, 17 años, cuando terminé la carrera. Sí que es cierto que la normativa ha ido cambiando. Cuando yo empecé, solo hacía falta que tú pagases una cuota y te daban el carnet de agente. Al final eras intermediario por la Real Federación Española de Fútbol, entonces te tenías que sacar la licencia. Si tú querías operar en España, tenías que pagar la cuota en España y ya tenías esa licencia. Si querías operar en Francia, tenías que hacer lo mismo en la Federación de Francia, por ejemplo. Hará 2 años creo, entró la nueva normativa FIFA, donde para ser agente FIFA tienes que aprobar un examen, tienes que estudiar una normativa y entonces tienes que aprobar ese examen, que al final está siendo bastante aparece en los medios, porque hay, bueno, ha habido un poco de controversia con el contenido de los exámenes, los suspensos, etcétera, etcétera. Al final es un examen tipo test y sí que es cierto que dentro del mundo de los agentes ha generado bastante revuelo, porque al final la FIFA se saca de la manga una nueva normativa que de hecho está derogada o está suspendida de momento, pero sí tú tienes que seguir sacando la licencia. Al final, una licencia FIFA la puede obtener cualquier persona a día de hoy, siempre y cuando apruebes este examen. Hay unos ciertos requisitos que tienes que cumplir, pero el proceso es pagas una tasa para un examen, si apruebas pagas la cuota anual de agente FIFA, que se llama. Ok. Bueno, me imagino que el contenido, como estuviste diciendo, pues es de normas derogadas, normas nuevas. Eso es, al final como toda normativa se va actualizando y algunas leyes quedan sin efecto, pero al final habla del tema de menores, de derechos de formación, mecanismos de solidaridad, etcétera, etcétera. Al final toda la normativa FIFA, tanto el reglamento de agentes, el reglamento de transferencia de jugadores, códigos éticos, etcétera, etcétera. Al final es una normativa bastante extensa, son más de 700 páginas. Sí que es cierto que el examen puedes hacerlo con el material encima de la mesa, pero no deja de ser un tipo test, no te diré complicado, pero sí rebuscado, que te intentan incentivar al error multirespuestas, etcétera, etcétera. Ok. Y entonces, bueno, yo por lo menos me imagino la figura del agente más como una persona de ventas que como un abogado, pero bueno, creo que estoy equivocado porque al parecer... Bueno, engloba un poco todo. Sí que es cierto, yo creo que depende de cómo tú quieras afrontar esa posición de agente. Creo que todas son respetables, tal y como lo enfoco desde mi punto de vista, es un soporte al jugador, ser una pata más del equipo del jugador, que al final creo que un jugador tiene que tener ciertas herramientas para que él pueda estar centrado en entrenar bien, en competir, en descansar y en estar bien con los suyos, con su familia, y el resto se lo tiene que ir aportando el agente. Entonces yo creo más en la figura de un agente intervencionista, llámalo coach, psicólogo, mentor, sobre todo con chicos jóvenes, es decir, lo que te decía, un soporte a todas las necesidades que pueda tener un jugador para que él pueda estar centrado en su trabajo, ¿vale? Sí que es cierto que cuando es un jugador en cantera tiene unas necesidades y cuando es un jugador profesional va teniendo otro tipo de necesidades, pero en cada etapa saber qué necesidad tiene e ir cubriendo esas necesidades. Claro. Bueno, me parece súper bien. Y si te parece, aprovechamos para hacer un paréntesis y para las personas, ¿qué tipo de habilidades necesitas? O sea, enumerando las habilidades que debería tener un agente,
¿qué tipo de habilidades crees que debería desarrollar las personas que se quieran dedicar a este mundo? Al final, más que habilidades, que sí, depende mucho de las dos partes. Es decir, tienes que tener en cuenta cómo es el jugador, el cliente, y cómo eres tú, y a partir de aquí complementar o guiar al jugador en base a sus pretensiones. Entonces, evidentemente, para mí, 3 características fundamentales de un agente es la cercanía, la transparencia y la confianza que le puedas ofrecer al jugador. Luego ya hay el tema de si eres más profesional o menos profesional, conoces más o menos el sector, pero sí que es cierto que la cercanía y la transparencia con el jugador, para mí, clave para generar esa confianza de que el jugador te vea como la persona indicada de velar por sus intereses y no para los intereses de la gente, que sí que es cierto que estamos en un mundo que es complicado, donde se mueve mucho dinero y muchas veces ves cosas que dices, ostras, tú estás trabajando para el jugador o estás trabajando para ti o para la agencia para que salgáis recompensados en ciertos traspasos. Claro. Me gustaría seguir un poco con la parte práctica y después vamos a retomar ese tema porque me parece súper interesante. Ajá. Con la parte práctica, ok, tú te sacas tu licencia FIFA, Ajá. ya puedes comenzar a operar como agente. Ajá. ¿Cómo es llegar a un jugador? Vale. ¿Cómo es convencer a un jugador, decirle, mira, yo soy la mejor opción que tú tienes para un agente? Al final, yo con el camino que he recorrido, por mi experiencia, al final yo empecé trabajando con chicos jóvenes, como he comentado anteriormente, y hemos ido creciendo de la mano desde que tenían 12, 13 años hasta llegar al mundo profesional. Y sí que es cierto que allí tú vas conociendo a la persona, vas conociendo cómo piensa, cómo tratar a esa persona, pero al final tú los ves jugadores vestidos del Chelsea, del Barça, de tal, pero son personas primero. Entonces, a mí siempre me gusta decir que trabajo primero con personas y luego con jugadores. Y una vez conoces a la persona, tú te vas adaptando a sus necesidades. Y sí que es cierto que cuando empiezas a trabajar con chicos jóvenes, también los puedes ir educando en el camino correcto a la hora de tratar a compañeros, tratar a familia, a amigos, y a afrontar las situaciones deportivas de la mejor manera que tú crees posible. Porque al final son chicos muy jóvenes que están en la burbuja de jugar en un Barça, en un Madrid, donde solo tienen elogios tanto de compañeros, de otros agentes de prensa, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces es difícil mantenerse con los pies en el suelo en esa realidad que no es la que vivimos claro, los demás. Entonces, para llegar al jugador, yo cuando trabajaba con chicos más jóvenes, pues al final identificaba los jugadores que más me gustaba en el sentido ya futbolístico, también mirabas temas físicos y ciertos aspectos que le veías un cierto potencial a que si se daban ciertas situaciones podía llegar a ser jugador profesional. Evidentemente, cuando empiezo a trabajar con Marc, cuando tiene 12 años, con Cucu, no dices que este chico va a ser profesional, porque ya por estadística, yo es cuando me solía sentar con chicos jóvenes que venían las familias también, les decía, lo primero que decía, tu hijo no va a ser profesional, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la estadística. A partir de ahí tiene ciertas condiciones que hacen pensar que si siguen unos pasos y se hace un buen trabajo, si la suerte influye, etcétera, etcétera, puede tener opciones. Vayamos a explotar todo eso. Entonces, cuando con chicos jóvenes, pues identificarse el talento, intentabas contactar con la familia cuando son muy jóvenes y demás, y ahí generar el vínculo. Sí que es cierto que ahora, con el paso de los años, con el background que tenemos, pues al final muchos jugadores te vienen a buscar por cómo trabajas, cómo gestionas por las carreras de los otros jugadores, y al final eso un poco es la mayor recompensa que puede tener uno como agente, que te vengan a buscar porque estás haciendo las cosas bien. Claro, bueno, me imagino que es súper gratificante para ti, sí. Y sobre todo, bueno, ver cómo tus jugadores van creciendo. Uh-huh. Tú me dijiste que tú trabajas normalmente buscando los jugadores más jóvenes. Uh-huh. ¿Tú qué ves más en ellos? ¿La parte física, técnica o la parte mental?
Pues más allá de la parte física y técnica, para mí la parte mental siempre ha sido fundamental. Al final el jugador que llega es el que está más fuerte de mente, porque es un mundo muy competitivo, es un mundo bastante difícil de lidiar, por lo que comentábamos antes, porque al final no dejas de vivir en una burbuja con elogios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasas del fútbol base que al fútbol juvenil, filial y tal, eso empieza a ser una jungla, porque el embudo cada vez es más, se va estrechando, y si no llegas tú, llegaré yo que estoy al lado tuyo. Entonces, tu compañero no deja de ser tu compañero, pero también es tu competencia. Al final, afrontar esos momentos, o estás muy bien preparado psicológicamente o te puedes hundir, y hay muchos jugadores con mucha calidad que al final no han llegado, o porque el físico no les ha dado, o porque la cabeza no les ha dado. Entonces, yo un poco la reflexión que hacía es, si estoy captando en canteras de Barça, de Español, en los mejores sitios, ya son jugadores que técnicamente, físicamente, ya les han visto algo. Entonces, vamos a entender un poco cómo es a nivel mental, a nivel psicológico, el chico, la familia, para poder sacar más conclusiones acerca de si es un chico que le va bien la cabeza, que entiende que le puedes ayudar, porque también muchas veces me ha pasado situaciones donde tú al jugador le estás diciendo, oye, tienes que mejorar esto, oye, hoy no has estado bien, y que digo, hola, tú que eres mi agente me estás diciendo que no estoy trabajando bien, que no estoy haciendo bien, cuando tengo 10 agentes que me dicen que soy el mejor. Entonces, quieras o no, pues también puedes identificar perfiles con los que quién trabajar y quién no, por muy buenos que sean. Claro, me imagino que, bueno, para ti también te hace las cosas mucho más fáciles tener a una persona que sepa escuchar, tener una persona comprensiva y una persona, bueno, amable en todos los sentidos. Últimamente, bueno, el fútbol cambia muchísimo y cada vez vemos personas más jóvenes jugando en primeros equipos. Por ejemplo, bueno, el caso de Lamine, que es como el más, el más famoso, que empezó en el primer equipo a romperlo a los 16 años. A mí personalmente, yo no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo, porque al final siguen siendo niños. Como tú dijiste, hay una persona detrás del jugador y siguen siendo niños. ¿Tú como agente crees que esto es correcto, o crees que se les debería dar un poquito más de tiempo antes de enfrentarse a toda esa prensa y a todo? Bueno, al final es un mundo que va todo muy rápido. También ha provocado la situación económica de los equipos en España, que pues al final, después del COVID, pues ha hecho daño a nivel de la economía, y eso ha provocado que chicos jóvenes, muchos de ellos igual no están físicamente o mentalmente preparados, que se les ha dado la oportunidad. Y allí también está el nivel de autoexigencia de uno mismo, de querer aprovechar esa oportunidad o no, por mucho que estés preparado o no, porque si tú no estás preparado pero te van dando oportunidades, te puedes acabar formando. Entonces, evidentemente, hablando de Lamine, al final son casos especiales que son únicos, y es un chico que tanto físicamente, de talento, está lo suficientemente preparado para afrontar todo lo que está afrontando. Al final, si no afronta un campeonato de Europa como afrontó con 17 años, la presión que está afrontando en el Barça. Evidentemente, creo que esto requiere de un trabajo, más allá del talento que tiene, un trabajo que es constante, que no es ahora debuto y me va todo bien, sino que se tiene que ir trabajando, porque al final sí que es cierto que ahora va todo muy bien, pero igual aparece una racha, porque las hay, porque las carreras de los futbolistas son altibajos, y sobre todo te tienes que preparar para que cuando vengan los malos momentos tú sepas salir de ese bache, que igual no es por culpa tuya, sino por del equipo, pero te acaba influyendo a nivel personal y a nivel de rendimiento individual. Entonces, a la pregunta que me decías si es pronto o no es pronto, si el jugador responde como están respondiendo Cubarsí, Lamine y demás, creo que no, porque están demostrando que están suficientemente preparados, pues para competir al máximo nivel, ya no solo en primera división, sino en un equipo que te exige ganar no todos los partidos, además que hacerlo jugando a un buen fútbol. Entonces, creo que tú cuando llegas no estás preparado, pero que poco a poco te vas adaptando a ello. Y si no te adaptas, te pasa por encima y queda relegado. Claro. Bueno, y son personas que ya con 25 años van a ser veteranos. O sea, es increíble. Es así. Es increíble. Ok, entonces contactas con el jugador te da el sí, la familia te da el sí, tú das el sí por tu parte con el jugador.
comienza la parte de representarlo. Ajá. ¿Cuáles son los principales retos al representar a un jugador? Tanto en términos, bueno, de futbolísticos como en términos de decir un patrocinio o de decir recibir ofertas constantemente, buscar tú las ofertas. Vale. Al final, una vez trabajas para el jugador, ¿vale? Lo más importante es saber cuál es el límite o cuál es el techo de ese jugador. Entonces, el reto mayor que tenemos nosotros como agentes es intentar llevar al jugador a su máximo nivel. Algunos llegarán antes y otros tendrán que dar algún paso más para llegar, pero sobre todo entender dónde está el techo de ese jugador, que al final igual a un jugador tú lo coges joven, está en cantera y le dices, no, es que tú tienes nivel de jugar en segunda división. Pero es que cuando llegas a segunda división el chico quiere más y sigue evolucionando y dices, ostras, yo te veía en segunda división, pero es que tú mismo te estás ganando el hecho de estar en primera división. Vamos a ello, ¿vale? Entonces, tal y como tenemos nosotros, tanto Álvaro como yo, que Álvaro es mi socio, nuestra forma de entender el mundo de la representación es ser agentes intervenientes en las carreras de los chicos, es decir, no esperar a que te llamen los clubes y firmar el siguiente contrato, una renovación, etcétera, etcétera, sino que aparecer en el día a día de los jugadores, estando en contacto, no te diré diario, pero sí que semanal, 2 o 3 veces con ellos, viendo partidos, trabajando el mercado, una mejora técnica, mejora física, es decir, a ofrecerle diferentes herramientas para que el jugador evolucione y llegue a cumplir sus metas. Entonces, un poco el trabajo día a día nuestro con los jugadores es lunes repasamos partido del fin de semana, intentamos ver sobre todo las acciones donde no han estado lo suficientemente acertados, intentamos ver si hay algún patrón donde repiten mucho ese error para corregirlo. Entonces, en base al rendimiento del fin de semana, pues hacemos un repaso cada semana con el chico del partido, también evidentemente en consonancia a las instrucciones que les dan el entrenador y el staff técnico, pero sí que le ayudas a mejorar esas carencias que le puedas detectar al chico. Entonces, hay un trabajo eso de un lunes, martes, a principios de semana, de hacer ese repaso con los jugadores. Entonces, durante la semana dar soporte si necesitan en cualquier cosa que les pueda surgir, fin de semana partidos y demás. Entonces, un tema muy importante es que nosotros pensamos que el jugador se le tiene que mover o trabajar cuando se están yendo sobre todo las cosas bien. Al final tú no puedes esperar a que termine la temporada y ver qué opina el mercado del jugador, porque igual vas tarde. Entonces, por muy bien que esté un jugador en un equipo, tú tienes que hacer un trabajo, no te diré diario ni semanal, pero un trabajo de mercado para el chico, para saber qué piensa el mercado de él, ya sea para un traspaso, para una renovación, para darle valor en según qué cosa. Entonces, estamos en contacto con los clubes y demás para saber feedback, informarles de si ha pasado algo extraordinario o algún jugador que tenga que salir, que sea claro, pues intentas dar la máxima información a los equipos que le están siguiendo. Sobre todo también una cosa muy importante que la experiencia nos dice que funciona mucho es también los timings con los que haces los impactos a los clubes. Al final, pues ese trabajo que hay behind the scenes que igual no se aprecia, pero que está, porque al final no te van a llegar las ofertas por sí solas. Entonces, tanto ya sea para mejorar un contrato, para provocar una salida, por si llega un entrenador o llega a final de temporada y te dicen que no cuentan contigo, de tener alternativas preparadas y que no te pille el mercado. Entonces, a nosotros siempre nos gusta ir por delante del mercado para intentar anticiparnos. Claro, eso me parece súper inteligente y la verdad que más o menos es como me imaginaba, de que es un trabajo de todo el año y no es un trabajo de, bueno, comienzo a trabajar cuando se abre la ventana de mercado. Eso es. Analizar los equipos, que al final si hay 3 o 4 equipos interesados en un jugador, pues intentar ver partidos de ese equipo, entender qué plantilla tienen, qué entrenador, sistemas de juego. Al final nosotros siempre decimos intentar minimizar el error para que el éxito haya una probabilidad mayor de éxito. Luego dependerá de muchas cosas, pero si tú vas a buscar
a acertar lo máximo posible, creo que hay más probabilidades de éxito. Ok. Bueno, pasando al mercado de fichajes. Se abre el mercado de fichajes. ¿Es el jugador el que decide si quiere salir? ¿Eres tú el que le dice, mira, esta es una oportunidad mejor? Al final, para nosotros esto es un trabajo de equipo, entonces evidentemente uno detecta cuando hay una situación que no funciona, más allá de que el jugador te pueda pedir un cambio o no. Entonces, cuando tú ves que hay alguna situación que no funciona, lo que decíamos antes, ya hay un trabajo previo a que se abra el mercado para intentar ofrecer soluciones a esa posible situación donde el jugador no está lo suficientemente a gusto porque no tiene minutos, porque igual tiene uno por delante que es mucho mejor que él o apuesta de club y no juega. Entonces, normalmente nosotros trabajamos anticipándonos al mercado para que cuando se abra la ventana de transferencias, que ya se pueda registrar al jugador oficialmente, puedan pasar esas cosas. Luego, los timings en una negociación son imposibles de controlar porque hay factores que tú no controlas, papeleos, acuerdos entre clubes que son ajenos a lo que el jugador, al acuerdo del club con el equipo de destino. Entonces, para nosotros es importante hacer ese trabajo previo para que cuando pase esa situación donde te sientes con el jugador y te diga me quiero ir o no estoy a gusto, que ya estés preparado. Entonces sí que es cierto que si nosotros como agentes no vemos claro esa salida, se la intenta explicar al jugador, oye, que creo que tienes que tener paciencia porque creo que tienes espacio en el equipo, lo que sea. Entonces es una decisión conjunta de equipo que por suerte nosotros con los jugadores que trabajamos pues hay muy buena relación, hay una confianza plena donde nos escuchan mucho y nos suelen hacer mucho caso. Evidentemente ellos siempre tienen la última palabra, el jugador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al 99,9% pensamos lo mismo. Okay. Y eso es lo importante y creo que es una de las claves de éxito de estar con jugadores como Marc, Stanis, Alex y más jugadores desde que son muy chiquitos con nosotros, que haya ese entendimiento que con solo mirarnos ya sabemos lo que pensamos y lo que necesita el jugador. Claro, bueno, si con Marc me decías que estabas desde los 12 años, son casi familia, básicamente. Sí, prácticamente, con Stanis pero lo mismo, con Alex Valle lo mismo, al final la mayoría de jugadores, con Marcos también, al final son jugadores que empiezas de muy pequeño con ellos y que vas cruzando metas con ellos, pasas de un cadete a un juvenil a un fútbol base, cuando estás en el fútbol base y al paso de llegar al fútbol profesional, y quieras o no, son situaciones que te curten, que te unen y que al final pues si nosotros le decimos a un chico, oye, que creemos que lo mejor para tu carrera es que des este paso, está convencido a muerte a ello, o que si nos dice, ostras, que no me veo aquí, y que le puedas convencer de que tiene opciones de seguir en ese sitio. Claro. Ok, pongamos que el jugador decide salir. Tú también, bueno, tú has tenido la suerte, creo que, de participar tanto en transferencias muy grandes como en transferencias, me imagino, de sesiones y transferencias más pequeñas. Quería saber qué diferencia hay en el funcionamiento de unas y de otras. O sea, cómo se gestiona una transferencia a lo mejor de una sesión y cómo se gestiona una transferencia grande como fue, bueno, la última de Marc. Vale, al final no dejan de ser parecidas pero distintas, porque al final son tres partes que se tienen que poner de acuerdo, los clubes y luego club club destino jugador. Entonces, evidentemente, cuando hay un traspaso como el de Marc, que es el traspaso del lateral más caro de la historia del fútbol y demás, evidentemente hay muchos factores donde entran en juego y no es una negociación de hoy para mañana, sino que conlleva su tiempo, sus idas y sus venidas. A veces parecía que estaba hecho y se caía, aparte había algún club más en la puja, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, cuando hay un contrato de cesión es mucho más fácil porque no suelen haber montantes económicos. Si hay un club que solicita la cesión, el otro club
ya da el visto bueno, es decir, una cesión es mucho más fácil porque son un par de contratos de cesión de derechos y poco más, y el equipo de destino presentar una oferta al jugador a nivel de salario y ya está. Sí que es cierto que en el tema de un traspaso como el que fue el de Mar, pues la situación se demoró quizás un poco más de la cuenta, porque muchas veces puedes llegar a un acuerdo cuando ya tienes el dinero encima de la mesa. El club dice, pues creo que me puedo pagar más, voy a apretar un poco más. Entonces hay ciertas situaciones que son complejas. Claro, no, me imagino que te salieron unas cuantas canas esos días. Sí, no, la verdad es que normalmente, o por la experiencia que tenemos Álvaro y yo, ostras, no hemos tenido ni un traspaso que sea fácil. Okay. Tú luego lo ves, o cuando aparece en prensa Alex Valle ficha por el Como, o Marco Curia ficha por el Chelsea y demás, lo ves que esto ya está, pero dices, ostras, que llevamos 3 semanas allí presionando, encerrados, negociando, que ahora se cae, ahora no se cae, y al final hay un vaivén de emociones también importante, y que sí que, como tú decías, hemos perdido años de vida en según qué negociación, porque al final tú lo que buscas es lo mejor para el chico, y muchas veces ves que por cabezonerías o por cosas de clubes que no tienen ningún tipo de sentido están bloqueando a un chico de dar un paso al paso final en su carrera, o un paso muy importante en la carrera que te puede impulsar a tu paso final. Entonces, como hay ese vínculo de amistad, de familia con los chicos, todavía lo sientes más. Claro. Entonces te toca la fibra. Y por suerte han sido todos muy intensos, pero no, creo que nunca se nos ha escapado una opción de estas de decir, ostras, que nos han jodido prácticamente. Al chico le han reventado la opción de... Las hemos sacado al final. Okay. Eso es lo importante. Esa es la parte gratificante después. Sí, no, de hecho, muchas veces en ciertas de estas jugadores dicen, ostras, no me creo que los otros agentes sean tan cabezones como vosotros, que si hace falta os dais de hostias contra una pared para tirarla, para conseguirlo, y lo hacéis. Y al final, cuando escuchas eso de tu jugador, pues al final es lo que te llena. Y luego, sobre todo, la felicidad de verle cuando firma el contrato y tal, más allá de que sea todo un negocio y haya una comisión y demás, lo que te llena más es conseguir que los chicos lleguen a los sitios donde ellos quieren y donde se ganen estar. Claro. Bueno, por lo que veo, tu perfil es bastante diferente al estigma que tenemos de un agente deportivo, porque, bueno, normalmente vemos los Jorge Méndez, este tipo de agentes como súper famosos, pero que al final la percepción que dan es como que siempre están velando por ellos mismos y por una ganancia económica. Y bueno, veo que tú eres más como alguien que de verdad está intentando ayudar al jugador. Y quería preguntarte si crees que hay cierta moral dentro del oficio del agente deportivo. ¿Cómo lo ves tú? Si crees que debería haber cierta ética en cuanto a eso, o si, bueno, cada uno se lo toma a su manera y... Mira, yo, sin entrar en nombres, claro, en comparaciones y demás, cuando empecé en este mundo me daba reparo decir que era agente, porque al final sí que es cierto que este sector creo que se ha profesionalizado en los últimos años, pero antes, cuando yo empezaba, pues tenía la concepción de la gente, el típico entrajado con 2 teléfonos, gafas de sol, que iba a los campos, un mercadero puro y duro iba al jugador, tienes que firmar, que esto pasaba antes, tú hablas con jugadores en los años 90 o así, no, es que venía mi agente, me traía un contrato, tienes que firmar que te tienes que ir al Betis, que te tienes que ir al Alavés, y el jugador recibía en ese momento el impacto de decir que yo tengo que dejar el club de toda mi vida para irme a tal, y al final sí que es cierto que al principio a mí me daba como cosa, pero con el paso de los años veías que ayudabas a jugadores, que ayudabas a familias, que creabas ese vínculo personal, emocional. Entonces ha sido como he querido enfocar el mundo de la representación desde mi punto de vista. Evidentemente hay de todo en este sector, no deja de ser un sector profesional que se mueve mucho dinero, y evidentemente, como en otros sectores, habrá mucha gente que mire solo para llenarse sus bolsillos y tratando a los jugadores como mercaderías, y otros que lo intentarán hacerlo bien. También ha entrado mucha gente joven en el sector
que ha ido evolucionando también, y yo al final, mientras a mí este tipo de personas, de agencias, no afecten en mi día a día a mis jugadores, y creo que todo el mundo es libre de pensar y actuar como quiera, y yo haciéndolo como lo estoy haciendo con Álvaro. De hecho, yo conocí a Álvaro, lo conocía como jugador, no nos conocíamos personalmente, pero cuando él se tuvo que retirar con 25 años por una lesión y tal, leí un par de entrevistas que desprendían unos valores humanos, una manera de ayudar a los jugadores. Él decía que quería ser el agente que nunca había tenido. Entonces vi muchos valores que eran como yo quería enfocar el mundo de la representación. Por eso decidí salir de donde estaba para iniciar un camino y enfocar la representación en esos valores, que es lo que estamos haciendo, y que realmente haciéndolo bien nos está yendo muy bien, es la realidad. Y ves que es un mundo donde el jugador, porque a nivel contractual tú solo puedes firmar 2 años a los jugadores y demás, hay mucho cambio, es decir, cada año, cada 2 años los jugadores cambian de agentes, y tú ves a tus chicos que llevas desde los 12 años que no te han dejado por el camino cuando lo han podido hacer a cambio de dinero, de tal, y siguen contigo. Entonces ves que no tienes que cambiar en esa manera de enfocar el mundo de la representación, por mucho dinero que haya, por muchas grandes empresas que hayan, porque al final le está funcionando. Claro. Bueno, yo lo que digo lo digo a título personal, y bueno, me parece excelente ese cambio de visión, porque sí es verdad que siento que como aficionado muchas veces pierdo el gusto un poco, porque siento que el fútbol se ha ido ensuciando poco a poco, y creo que es por perfiles así, y que siempre hay como una trama, siempre hay como un chanchullo, siempre hay... Entonces tú terminas diciendo, bueno, esto es un deporte, es una pasión, o es un negocio multimillonario donde hay un montón de sobres y donde hay un montón de cosas. Y la verdad que, bueno, ver personas como tú me hacen recuperar un poco la fe, la fe en el fútbol. Hablando de esto, últimamente, como dijimos, el fútbol ha ido cambiando y se ha ido expandiendo. Y ha habido una inyección de capital gigante, sobre todo por parte, bueno, de clubes como el PSG, o de clubes de Arabia Saudita, que ahorita la liga está creciendo muchísimo. ¿Tú como agente notas esos cambios en un mercado de fichajes, por ejemplo? A ver, no directamente, pero indirectamente sí, pero al final donde notas los cambios, sobre todo cuando no hay dinero. Por ejemplo, la Liga Española, entre lo que comentábamos antes, el tema del COVID, que hizo mucho daño a los clubes, del tema del fair play, de tal y como está regulado el límite salarial en la liga, que al final la mayoría de los equipos están ahogados, pero la Liga Española ha pasado de ser la que lideraba en los últimos 10 años el gasto en fichajes, tanto en invierno como en verano, que siempre han estado compitiendo con la Premier League, a pesar de la diferencia del reparto de televisión. Tú tiras de historial de inversión de fichajes, y España siempre ha estado allí, y España, de estar de las 5 grandes ligas la primera, es la última en la cola en los últimos años. Entonces eso indirectamente te afecta, porque al final en el mercado español apenas hay equipos que paguen un fee de traspaso. Ahora ya son cesiones, jugadores libres, entonces eso afecta. Por el otro lado, pues ayuda a mercados como Inglaterra o el mismo Paris Saint-Germain a que puedan atraer a los jugadores más talentosos. Al final te pueden ofrecer contratos más altos. Luego está la Premier League, que ya no solo el tema económico de los contratos de los jugadores, sino todo lo que engloba el espectáculo de la Premier League: campos llenos, afición, los jugadores de mayor calidad se van para allí, es un fútbol más atractivo. Entonces, quieras o no, eso sí que afecta a la hora de enfocar las transferencias. Entonces, yo cada vez he ido también observando que antes muchos jugadores soñaban con jugar en el Barça o el Madrid, y ahora la mayoría de chicos jóvenes sueñan con jugar en la Premier League. Evidentemente el Barça y el Madrid siguen tirando mucho, pero ya está también que quieren ir a la Premier League. Y antes, ni tiras años atrás, y el jugador no salía de España. Al final, el jugador que jugaba en el Español iba al Deportivo, y del Deportivo iba al Atlético de Madrid, y el mercado era mucho más cerrado. Hace años que ya se abrió todo el tema, y el jugador está
preparado para irse a Italia, para irse a Inglaterra o a Francia. Claro, y bueno, creo que también lo que favorece la Premier League es que cualquier equipo compite. Y bueno, tenemos a Aston Villa ahorita que está en cuartos de final de Champions, mientras que muchísimos equipos españoles se quedaron en el camino. Sí, es así. Es así. Al final, lo que ha provocado esto es que Inglaterra ha seguido, sí que es cierto que bajaron un poco después del COVID y demás, también empezó a entrar el fair play allí y tal, pero equipos como un Aston Villa, que incluso había estado en segunda división, que sí que es un histórico de primera, pero que ahora está consolidándose en un equipo Champions. Newcastle, que entró había estado muchos años en segunda división, subiendo y bajando, entró un fondo de inversión en el Saudí y tal, y están compitiendo para estar en Europa. El año pasado estuvieron en la Champions, han ganado este fin de semana la Carabao Cup contra el Liverpool. Al final eso provoca en Inglaterra que cualquier equipo sea competitivo. Al final aquí en España pues el duopolio Barça-Madrid, sí que es cierto que el Atlético en los últimos años está peleando, pero es muy poco probable que un equipo en zona de descenso, zona baja, le gane al Barça o al Madrid. Y en Inglaterra tú vas a un Chelsea-Southampton o un Leicester-Liverpool y puede pasar cualquier cosa. Claro. Y eso también es atractivo de cara al espectador. Otra cosa que ha cambiado en España, que va influenciado a que el jugador más talentoso de calidad se va de España o no apueste por ir a la Liga Española, es el número de goles que se marcan en Liga, que también España lideraba la competición con menos goles marcados. En los últimos años ha caído un picado el número de goles marcados y eso afecta a partidos con menos espectáculos, menos ocasiones, muchos 0-0, etcétera, etcétera. Claro, y bueno, eso también afecta directamente al jugador en el momento de dar otros pasos, como por ejemplo ir a la selección. ¿Qué tan importante suele ser para el jugador contar para el equipo nacional? Al final yo creo que todo jugador de fútbol profesional sueña con vestir la camiseta de su país, pero al final creo que es un reto muy ilusionante para cualquier jugador. Entonces, una vez te asientes en primera división, yo creo que los jugadores siempre lo tienen en la cabeza, el hecho de poder vestir algún día, en este caso la camiseta de la selección nacional. Al final no dejas de competir títulos como una Eurocopa, un campeonato del mundo, y poder representar a tu país creo que es lo máximo para muchos jugadores profesionales. Tú has tenido, bueno, la suerte de poder manejar transferencias tanto en España como en Inglaterra, como en Italia. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves según el país, quitando el tema monetario? Que bueno, ya vimos que España últimamente en inversiones no estamos muy bien, pero quitando el tema monetario. Sí, a ver, sobre todo hay, por ejemplo, en Inglaterra hay muchos más procesos a seguir a la hora de llegar al paso final. Al final aquí en España te puede llamar el director deportivo, puedes hablar con el director deportivo, negociarlo todo con él y cerrarlo. En Inglaterra el scout, el chief scout, el sporting director, luego está la figura del manager, que es el entrenador. Entonces el proceso para llegar al final es mucho más largo en Inglaterra, porque aparte respetan mucho la cadena de mandos y tienes que ir pasando poco a poco por cada uno de estos filtros. Entonces sí que es cierto que es mucho más fácil trabajar con un club inglés luego, todo el tema contractual, tema de registrar documentos, que un club en España, por ejemplo. Al final el tema de la burocracia es mucho más fácil en Inglaterra que en España, y se respetan más los contratos en Inglaterra que en España. Okay. Y España e Italia es muy parecido. Okay. Somos culturas similares. Y entonces... Mediterráneo. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, ofrecer un jugador a un equipo como el Madrid o el Barcelona? O sea, llegar a ofrecer y que se tomen, bueno, la oferta en serio. A ver, es que Barça y Madrid al final tienen la capacidad de escoger lo que quieran en el mercado por el escudo que llevan. Lo que decíamos antes, que cualquier jugador pues sueña con jugar en estos equipos. Entonces es más probable
que sean ellos los que te vengan a buscar porque ellos te eligen, no eliges tú a ellos, que tú toques la puerta, oye, que tengo este jugador que es muy bueno para el Barça, porque al final para cuando son perfiles muy determinados que puedan encajar en un Barça, claro, en un Madrid. Al final, más de los últimos años, Mbappé, Bellingham, o sea, al final son jugadores codiciados en el mercado que cualquier equipo les pondría mucho más dinero, pero ellos escogen jugar en el Real Madrid porque el Real Madrid te llama, o el Barça en su momento también, cuando te llama el Barça, seguramente hay muchos jugadores en plantilla del Barça. En el caso de Rafinha, que cuando firmó por el Barça, que ahora Rafinha se está saliendo, estaba cerrado con el Chelsea, tenía otras ofertas en la Premier y fue a escuchar al Barça y lo frenó todo para irse al Barça. Bueno, también pasó eso creo que con Malcolm, me parece que ya tenía con la Roma, Koundé más de lo mismo. Claro. Al final el poder de atracción que tiene el Barça en Madrid no lo tiene ningún equipo en el mundo. Okay. Pasando más a la parte de agencia deportiva como tal, hay muchos jugadores, y creo que es bastante común, que están, bueno, que su agente deportivo es su padre, su hermano, su primo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú crees que es algo correcto o que lo mejor para el jugador debería ser buscar a alguien especializado en agencia deportiva? Yo creo que no es positivo porque tú no dejas de ser el padre del jugador, el primo, el hermano, y al final tú no eres objetivo en lo que le está pasando a la carrera del jugador. Entonces nunca vas a ver la realidad como una persona externa. Okay, claro. Entonces creo que se pueden tomar decisiones erróneas cuando tú tienes un vínculo directo de familia con el jugador, porque al final no te tomas las cosas igual que una persona de fuera, te pueden sentar peor los comentarios, entonces a la que venga una mala racha o tal, te puede quemar más, que entonces para mí, más allá de que estén preparados o no, nunca eres objetivo. Al final, ahora que soy padre, pues tú te cuesta mucho ver los defectos de un ser querido tuyo, y más si es un hijo. Si piensas que siempre lo hace mejor, o cuando lo hace se te cae la baba, entonces lo llevas a un nivel máximo. Entonces yo lo veo muy difícil gestionar siendo el padre o el hermano. Creo que es mejor una persona de fuera. Claro, bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, después tenemos un montón de casos que lo demuestran. Un montón de casos, bueno, como por ejemplo el de Özil en el Madrid. Yo soy del Madrid. El de Özil, que él se quería quedar, pero el padre como que estaba negociando y no terminó las negociaciones bien y se terminó yendo. Y él mismo lo dice, que él se hubiese querido quedar. Pero claro, al final no tienes esa percepción cuando eres el padre de, supongo. Sí, sí. Hablamos de las críticas, de cómo te toman las críticas. ¿A ti te afecta cuando se le hace una crítica a uno de tus jugadores? ¿Te afecta personalmente? A ver, te llega a afectar, evidentemente, porque sobre todo por el vínculo personal que tienes con ellos. Lo único que también tienes que saber de quién viene esa crítica. Al final no es lo mismo una crítica en Twitter, que es un personaje que está escondido detrás de un avatar, y que igual es el típico que está en la barra del bar comentando el partido, que al final qué conocimientos técnicos tiene esa persona como para criticar a un jugador profesional. Ahora, que te critique pues un entrenador o un tal, allí sí que tienes que cogerlas, analizarlas y ver si realmente tienes razón o no. Sí que es cierto que no te gusta ver que a un jugador tuyo la abucheen y demás, porque volvemos a lo de antes, son personas. Al final, nosotros vivimos un caso muy concreto con Marc, cuando él firma por el Chelsea, que va a un megaproyecto nuevo, la cosa no arranca, no por los jugadores, sino por cómo estaban gestionando el club, y al final, ¿quién era el punto blanco, el punto fácil de la crítica? Los jugadores que habían costado muchos millones, que tampoco es culpa suya que venga un americano con mucha pasta y ponga ¿qué quieres? Tanto. Al final, Marc siempre lo dice, hostia, si ese dinero me lo estuviera poniendo yo en mi bolsillo, pues entendería que me silbaseis, pero es que no ellos han decidido pagar esto por mí, yo intento hacerlo lo mejor posible. Entonces, el fan en ese momento
pues el Chelsea no estaba acostumbrado a no competir por Europa, pues empiezan a silbarte. Entonces, ver que silban a un jugador cuando no se lo merece o aunque se lo merece, pues al final tienes que ponerte en su piel y no es fácil, y a ti te puede provocar eso, situaciones de no jugar bien, de perder confianza. Entonces, claro que te afecta, sobre todo a nosotros por ese punto que tenemos de amistad, vínculo familiar con el jugador. Entonces, es saber de dónde viene la crítica y dependiendo de dónde venga, hacerle más caso o ignorarla. Por ejemplo, yo recuerdo también una que la gente me empezó a mí a linchar por Twitter, para que veas el nivel. Cuando Marc lo convocaron por España, Marc ahora todo el mundo, a Cucu lo conoce, es el ídolo del Nacional, ha ganado la Eurocopa y tal, pero cuando a él lo convocan justo antes la convocatoria de la Eurocopa, que va porque Gaya está lesionado, Valdé también, yo en ese momento tenía en mi perfil de LinkedIn que era intermediario por la Real Federación Española, lo que te decía antes pagabas una cuota anual y tú eras intermediario por una federación. Pues la gente empezó a decir que a Marc lo convocaron porque su representante trabajaba para la Federación Española, qué tal, qué vergüenza, pero salió en prensa y todo, pero un montón de comentarios en Twitter, luego todos callados, pero empezaron a juzgar al jugador sin conocerlo y a sacar de contexto o a inventarse directamente una cosa que no era real. Y al final te ríes de esto, al final lo que te tienes que reír de esto, pero que generó una corriente de que el chico iba porque su representante trabajaba en la Federación Española, cuando no puedes trabajar para una federación cuando eres agente, pero al final, quieras o no, te llegan esas cosas y tienes que saber separar si son críticas destructivas de gente que no aporta o críticas constructivas. Entonces las constructivas, por hacerle caso. Claro. Me parece surreal. O sea, ese escenario fue divertido. Luego, evidentemente, a uno le queda, luego cuando pasó todo, devolver esa contestación, pero es que es perder el tiempo. Claro. Y si entras en el trapo en el momento, también es perder el tiempo. Claro. Y es darle bola a gente que no se lo merece. Claro. Bueno, ya hablamos de las críticas. Después hay un momento que el jugador, por ejemplo, te pongo el caso de Cucurella en la Eurocopa, que fue básicamente una de las grandes estrellas de la selección. Uh-huh. ¿Cómo se siente como agente ver a tu jugador triunfar a tan altos niveles? Es decir, la está partiendo en el Chelsea, acaba de ganar la Eurocopa, un jugador súper mediático en la Eurocopa. Sí. No, mira, me ponen todavía los pelos de punta porque al final fue un reconocimiento, se venían de 2 años muy duros, al final con Marc lo hablamos mucho, es decir, él ha picado mucha piedra para llegar a un club como el Chelsea, a tener ese estatus de un jugador internacional, top y demás, y cuando tú llegas a un club como estos te piensas que a partir de ahora será todo más fácil o que vas a competir para la Champions, para ganar Liga, pero al final es todo lo contrario a lo que nos habíamos imaginado. Entonces el equipo no arranca, pasan ciertas cosas a nivel personal pues que influyen a que no vaya bien la cosa, una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, pues los dos, sobre todo el año y medio primero del Chelsea es muy malo, sí, a nivel personal sobre todo. Entonces veníamos de estar en la mierda absoluta, de no disfrutar, de ver pasar mal a Marc y demás, y va a la Eurocopa, que es totalmente merecido, pero al final él, hay un antes y un después de esto, es decir, él, la temporada que empieza la Eurocopa, los 7 primeros partidos de Liga, no juegan nada. De hecho, el último día de mercado se dice que no, una oferta del United para irse cedido allí porque habían una cesión, pero habían ciertas condicionantes que no gustaban. Entonces, hablamos en equipo, Marc, su pareja Claudia, Álvaro y yo, es decir, estamos en esta situación, es revertible. Al final Álvaro como exjugador pues, aporta mucho en momentos de que él ha estado allí también y al final le dijo, al final las carreras de los jugadores son montañas rusas, tú ahora mismo estamos jodidos, pero de aquí a final de temporada, si hacemos las cosas bien, tú puedes jugar y tal. Y él tiene una charla con el entrenador y a partir de allí empieza a jugar de lateral derecho, que no había jugado nunca, lo hace muy bien, ya se consolida de lateral izquierdo y cuando en su mejor momento en el Chelsea, se le cae un tipo encima en diciembre y operar la primera operación en su carrera otra vez, volver a empezar de cero. Y él en lugar
de hundirse en ese momento, ya estaba bien posicionado a nivel de afición, a nivel de club y tal, lo que hace es tomarse la recuperación como un punto de yo voy a volver mejor, un jugador mejorado. Se opera, se coge un preparador físico que al final el objetivo era poder aparecer en esa lista, porque al final sabía que habían opciones y que con el míster había muy buena sintonía. Claro. Lo conocía de las inferiores y tal. Y él, pues eso, se pone a trabajar muy duro como un animal, vuelve antes de lo previsto y vuelve en un nivel de forma muy bueno. Entonces él empieza a la temporada creo que vuelve de la lesión en marzo o incluso en marzo, y a medida que avanza la de esto, él va tirando para arriba, y cuando llega esa llamada de la selección llega en el momento álgido de la temporada, porque él no ha empezado en septiembre, sino que ha empezado más tarde. Los otros igual el pico de forma lo han absolido en abril, mayo, y va bajando, y allí llega muy bien. Entonces sorprendentemente empieza de titular, se lo gana él con los 2 amistosos y demás. ¿Y qué pasa? Que cae en un contexto donde ningún español daba un duro por esa selección. De hecho, muchos decían que no pasaba de fase de grupos, y él entra en un grupo que funciona. Y claro, si tú vas bien, yo creo que en el mundo del fútbol, tú por muy bien que estés, si el equipo no está bien, no avanzas, pero si tú estás bien y el equipo está bien, tú vas para arriba con el equipo. Y empezó así, volando. De hecho, yo el primer partido de la Eurocopa no voy, pero sí que ya voy al segundo, y ya la sensación que es que contra Italia, que fue el mejor, la grada empieza a corear su nombre, él juega bien, y dices, coño, ya te empiezas a emocionar, y ya partido tras partido ves que hay esa comunión entre jugador y afición, que es el único cántico que a nivel individual que cucurella, luego pasa lo de las manos, que luego lo silban todos los animales en los siguientes partidos, y la afición española replica todo cada vez que silban su nombre. Entonces, más que a nivel deportivo, que muchas personas, periodistas y tal, nos preguntaban si nos sorprendía su nivel, y decíamos que no, porque el año del Brighton él había volado, sabíamos que podía tener ese nivel, le faltaba el contexto que era el equipo, que en el Chelsea en ese momento no lo tenía, sobre todo a nivel personal, de decir, hostia, este chico que lo ha pasado tan mal, este chico que puede ser mi hermano porque lo ha pasado muy mal, épocas muy malas, pues con trabajo, se ha ganado el sitio, y no solo se ha ganado el sitio, sino que se está ganando el reconocimiento de todo el país. Es una cosa que todavía yo pienso, fue un mes de emociones, más allá de que ganaron, pero de ver de que las cosas le estaban yendo bien, y de tener ese reconocimiento que no había tenido, y que venía de pasarlo muy mal. Entonces fue muy emocional la Eurocopa. Yo la recuerdo como muy emotiva por eso, sobre todo de ver que le estaba saliendo bien a él. Sí, bueno, es que básicamente se convirtió en una estrella mediática. Sí. O sea, pasó de que todo el mundo, bueno, como que lo comparaba con el otro lateral, y el otro lateral también venía de una temporada muy buena. Ajá. Y comenzó a funcionar, el engranaje comenzó a funcionar. Yo tengo que hacer mea culpa acá, yo no daba tampoco un duro por la selección. Yo decía, me parece una plantilla, sobre todo por cómo se venía del Mundial, que yo tenía mucha ilusión en el Mundial, y bueno, caímos en penales, después en la Eurocopa como que no tenía mucha, y me fui emocionando. Yo creo que como todo el mundo fui agarrando la ilusión, y al final fue un equipo que funcionó como equipo, no como estrella, sino como equipo, y funcionó muy bien. Y bueno, chapo por todos los jugadores porque se la bancaron. Sí. Ya vamos a ir terminando, pero me gustaría que como agente, y como, bueno, me imagino fan del fútbol, porque si no, no fuese agente de fútbol, ¿qué jugadores crees que deberíamos ver para un futuro? Es decir, estos jugadores, pónganle un ojo, más allá de los conocidos, Lamine, Cubarsí, Hendrik, Güler, sino ¿qué jugadores crees tú que son desconocidos y pueden dar un salto a la palestra? A ver, es que es difícil esto, porque al final cada vez se apuesta más por talento joven. Lo único que el talento joven luego tiene que demostrar en
en la élite, un poco lo que hablamos de Lamine, si está preparado o no, al final él está demostrando semana tras semana que sí, que está preparado. El caso de Lamine es excepcional. Evidentemente, ostras, yo no te quiero decir nombres exactos porque al final ahora igual dices, ostras, que la están rompiendo y en un par de años por toma de malas decisiones, por lesiones, no evolucionan, pero al final creo que cada vez hay más talento joven, que el talento joven llega mucho antes a la élite, y lo que tenemos que hacer es al final apoyarles, entender que son jóvenes, que no haya casos de que exijas demasiado, porque al final en el Barça estaba escrito que cada vez que apareciese un chico de la cantera tenía que ser el nuevo Messi. Sí. Y tienes que entender que Messi solo hay uno y solo habrá uno en toda la historia, el mejor jugador de la historia, y es irrepetible. ¿Que Lamine se puede acercar? Tiene la pinta, pero nunca tenemos una varita mágica para entender qué va a pasar en el futuro. Si no, mira el caso del pobre Ansu Fati, que quieras o no, pues ha tenido ciertas lecciones, el final le ha condicionado a que pueda crecer, pero también lo escuchas, Ansu Fati es un fracasado. Fracasado se le llama a estar en primera división con 21 o 22 años, con lo que ha logrado. Al final, para mí, es un privilegiado. Entonces, tendrá que reconducir la carrera de una manera o de otra, pero que no eres fracasado por no jugar en el Barça. Al final está cumpliendo el sueño de muchos niños en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que al talento joven, en lugar de exigir, se le debe apoyar y valorar que lo que están consiguiendo con esas edades pues no es normal. Se me acaba de ocurrir una última pregunta referente al fútbol. Hablamos de los nuevos Messi, tenemos el caso de Boyan, de Ansu Fati, de un montón de casos. Y al final todo eso termina siendo marketing que viene de algún lado también, ya sea del club por revalorizar al jugador, ya sea de la gente por revalorizar al jugador, de la misma prensa que muchas veces es una presión. ¿Qué papel juega el marketing para un jugador? Es decir, hoy en día siempre ha sido importante, pero hoy en día creo que también influye mucho con prensa y redes sociales. Al final, hoy en día hay mucha más información, se llega mucho más a todos los rincones del mundo, entonces evidentemente influye, es decir, hay jugadores que tienen más prensa y otros que menos prensa, esto siempre se ha dicho, pero es una realidad. Entonces, creo que bien llevado te puede ayudar, que mal llevado te va a tu contra. Entonces es saber gestionar bien ese punto de qué impactos tiene que aparecer en prensa, en según qué medios, los tienes que medir bien, y sobre todo también entender qué cabeza tiene el jugador involucrado y el entorno para saber gestionarlo. Yo siempre digo que lo más difícil de mi trabajo es gestionar la expectativa versus la realidad de lo que es el jugador en cada momento, porque al final no es lo mismo tener el potencial de jugar en el Manchester United que estar preparado de jugar en el Manchester United. Claro. Entonces es poder gestionar eso y prepararte para jugar algún día allí. Claro. Y no decirte que te voy a llevar, pues que tú con 20 años, si estás en un filial del Barça, igual no estás preparado, estás en un Getafe o en un Alavés, por muy potencial que tengas, no estás preparado. Tienes que dar pasos para poder llegar. Ok, claro, me parece lo lógico. Ya quitando el tema del fútbol, yo sé, hay una pregunta que siempre hago a los invitados, antes de finalizar, es ¿cuáles son tus 3 países favoritos que has visitado y cuáles son los 3 que más te gustaría visitar en un futuro? ¿De relacionado con el fútbol o...? No, personalmente, tío. A ver. Tengo que pensar, ¿eh? Sí, está bien. A ver, Brasil me gustó mucho. Okay. Me quedé con ganas de explorar más. Okay. Estados Unidos, okay. También te marca cuando vas por primera vez a Estados Unidos. Sí. Si no las grandes ciudades, tú sientes que estás en una película. Eso es. Y luego me gustó Hungría, no sé por qué, okay. me gustó mucho Budapest, la okay. ciudad, creo que ofrece muchas variedades y me impresionó mucho la arquitectura, el río, claro, sí. me gustó mucho. Budapest, bueno, es una ciudad bastante particular. Ajá. También yo fui, bueno, no mentira, yo no he ido a Budapest, ¿no? Pero estuve en Eslovenia, que
es muy parecido, están al lado y la verdad que está súper guapo, súper guapo. Y luego 3 que me gustaría ir. 3 que te gustaría ir, ya puede ser relacionado con el fútbol o... A Australia me gustaría ir, siempre lo he tenido en la cabeza de poder ir a Australia. A Argentina, Okay. que nunca he estado allí, sobre todo para ver cómo viven la pasión del fútbol. Ir a la Bombonera. Eso es, el Monumental. Poder vivir en primera persona cómo viven el fútbol es una cosa que es impresionante. El sentimiento que tienen por el fútbol, por la selección, que creo que aquí en España no existe tanto esa pasión por el fútbol, que evidentemente es el deporte estrella y tal, pero creo que allí se vive un nivel extremo, que creo que no es bueno, pero poder vivirlo y experimentar tiene que ser brutal. Y luego algún asiático, Japón quizás me gustaría visitarla para conocer la cultura de allí. Vale, perfecto, pues ya terminamos. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Muy bien, la verdad es que he estado muy cómodo, ha sido muy ameno y muy bien. Me alegro que la hayas pasado bien. Gracias. Placer.